Mi nombre es Walter Ayala y el día de hoy vamos a hacer una clase referida al primer pleno casatorio civil en el Perú, el cual trata sobre la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma. Es decir, que si en un proceso judicial se puede interponer como excepción una transacción extrajudicial, ¿no? Con el fin de poder concluirlo. Entonces debemos indicar como antecedente que se convoca este primer pleno casatorio civil en el Perú porque había dos salas supremas civiles quienes habían emitido distinto pronunciamiento. Es decir, una sala suprema civil había concluido que sí procedía a la transacción extrajudicial como excepción, mientras otra sala civil suprema había concluido de que no procedía la excepción de transacción extrajudicial como excepción. Entonces, con el fin, ¿no?, de unificar criterios, se convoca esta sala plena, ¿no?, la cual, digamos, es precedente vinculante y es de obligatorio cumplimiento a todos los jueces del Perú, ¿no? Debemos indicar que en este pleno se fijan dos reglas. La primera es que una transacción extrajudicial sí puede ser interpuesta como excepción en un proceso judicial con el fin, ¿no?, de iniciar una defensa de forma. Y como segunda otra regla es que una persona natural no tiene legitimación para interponer demandas por intereses difusos. Es decir, intereses difusos significa intereses de todos, digamos derechos indeterminados. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente es un derecho de todos. El derecho del patrimonio, digamos, nacional, por ejemplo, las ruinas de Pachacamá, es un patrimonio cultural de todos. Entonces, lo que indica el pleno casatorio como segunda regla es que una persona natural no tiene legitimación, o sea, no puede interponer. Quienes pueden interponer son las personas jurídicas sin fines de lucro, como por ejemplo los gobiernos locales, es decir, municipalidades, gobiernos regionales y otros, ¿no? Entonces, vamos, digamos, a analizar, digamos, el caso. De ahí vamos a indicar cuáles fueron los fundamentos, ¿no?, antes de este pleno casatorio de cada sala suprema civil y posteriormente los fundamentos ya del mismo pleno casatorio, ¿no? Debemos indicar que este caso se trató de la empresa Yanacocha, ¿no?, que es una empresa minera conocida en el Perú, quien había contratado a la empresa Ranza para que Ranza traslade minerales, el mercurio, a el departamento de Cajamarca. Ya estando en Cajamarca, el camión que llevaba el mercurio sufre una volcadura y el mercurio se derrama en las pistas, ¿no?, de un pueblo en Cajamarca. Y resulta que los pobladores del lugar se acercan a ver el accidente y al ver el mercurio en el suelo, de curiosidad, comienzan a agarrar el mercurio, comienzan a manipular el mercurio. Entonces, inclusive había niños, ¿no?, inclusive se agarran el mercurio en baldes, que lo llenan con baldes con sus manos y se llevan el mercurio. Posteriormente, esas personas que habían manipulado el mercurio comienzan a sufrir daños a su salud. Las manos se lo comienzan a hinchar, se lo comienza a poner rojo. Como todos sabemos, el mercurio es un mineral altamente nocivo a la salud pública y también al medio ambiente. Entonces su contacto es fatal. Entonces estos pobladores comienzan a sufrir los daños. También es pertinente mencionar que había también menores de edad quienes sufrieron los daños y quienes habían manipulado también el mercurio. Entonces, ante esto, Yanacocha toma conocimiento y llega a una transacción extrajudicial con los pobladores, ¿no?, con los pobladores perjudicados. Y como también había, digamos, menores, también llega a una transacción con los padres de los menores, ¿no? O sea, también transigen los derechos de los menores, ¿no? Entonces, Yanacocha da una suma de dinero y los pobladores perjudicados se comprometen, ¿no?, a abstenerse, a no iniciar procesos judiciales en contra de Yanacocha por ese mismo hecho. Entonces, al parecer todo estaba ya, digamos, zanjado, pero sin embargo, posteriormente, al sufrir ya estos daños irreversibles a la salud de los pobladores, ellos recurren a un abogado y el abogado le hace una demanda de indemnización ya por sumas altas, ¿no?, a la empresa Yanacocha. Y resulta que ya en el proceso judicial, Yanacocha es emplazado con la demanda de indemnización y Yanacocha plantea una excepción de transacción extrajudicial adjuntando, ¿no?, el acta de transacción extrajudicial, ¿no? Entonces había jueces quienes amparaban la transacción porque pues ya había sido ya antes visto por ellos, ¿no?, y había otros jueces que rechazaban la transacción extrajudicial por cuanto decían, ¿no?, que el artículo 463 del Código Procesal Civil no regula como excepción
transacción extrajudicial, ¿no? Ese medio de defensa solamente regula la transacción judicial, más no la extrajudicial. Entonces apelan y llegan a la Corte Suprema, y como les dije hace un momento, la Corte Suprema, sala decía que sí procedía la excepción de transacción extrajudicial, y otra sala suprema decía que no procedía la transacción extrajudicial, y los fundamentos de cada uno era que no estaba regulado en nuestro Código Procesal Civil la transacción extrajudicial, solamente la judicial, mientras la otra sala decía, ¿no?, de que se debía aplicar una, digamos, una interpretación sistemática, ¿no? Entonces por eso se convoca esta sala, como lo dije en el antecedente, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, los fundamentos, ¿no?, de este pleno casatorio, ¿no? Y cuáles son los fundamentos también de los abogados, ¿no? La primera conclusión a que llegan es que la transacción extrajudicial sí puede ser, digamos, interpuesto como excepción, dijimos, ¿no? Y el fundamento es que si bien el artículo 463 del Código Procesal Civil no regula la transacción extrajudicial, pero sin embargo, haciendo una interpretación sistemática, refiere con el artículo 1302 del Código Civil, donde sí, digamos, está, digamos, el concepto de transacción judicial y extrajudicial, la Sala Suprema indica que haciendo una interpretación sistemática, es decir, juntando estas dos normas, refiere, y por economía procesal también, y por el principio, ¿no?, y por la interpretación sistemática de las normas, refiere que sí es legítimo, ¿no?, interponer una excepción de transacción extrajudicial, ¿no? Esa sería la primera regla, ¿no?, que por economía procesal y haciendo la interpretación sistemática, sí es legítimo interponer una excepción de transacción extrajudicial, ¿no?, porque se va a unificar el artículo 1302 del Código Civil con el artículo 463 del Código Procesal Civil. Entonces, y la segunda regla es que solo se puede transigir sobre derechos patrimoniales. También la Corte Suprema llega a esa conclusión, ¿no?, que solamente se puede transigir sobre derechos patrimoniales, no sobre derechos extrapatrimoniales. Entonces, los abogados de la parte demandante, en este caso de los pobladores perjudicados, decían que al haber Yanacocha transigido como los pobladores sobre la salud, ¿no?, porque hay personas que habían perdido la vista, ¿no?, como dijimos, ¿no?, algunas extremidades, decían que esa transacción era nula, que el juez debe declarar la nulidad de oficio conforme al artículo 220, ¿no?, porque el Código Procesal Civil, porque indicaba de que esa transacción, digamos, no podía, digamos, surtir efectos porque se estaba transigiendo sobre derechos extrapatrimoniales, que era la salud. Al respecto, la Corte Suprema indica de que en este caso no se ha transigido sobre derechos extrapatrimoniales, sino sobre derechos patrimoniales, porque no se ha transigido sobre la salud, sino se ha transigido sobre la cuantificación del daño, nada más, no de la salud, sino de la cuantificación del daño. Es como un ejemplo que se da en los accidentes de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito, lo que se puede transigir, digamos, la reparación civil cuando ha sido doloso, ¿no? Pero en cuanto al delito, no. Solamente se cuantifica nomás el daño, ¿no? Pero no se está transigiendo sobre el daño a la salud, ¿no?, en este caso. Ese fue el fundamento que tuvo la Corte Suprema en este pleno casatorio. Una tercera fundamento fue respecto a la equivalencia. La Corte Suprema indica de que si bien es cierto que la transacción, las partes se hacen concesiones recíprocas, pero indican que no necesariamente debe ser igual, no debe ser 50-50. Es decir, si A y B llegan a un acuerdo, no quiere decir que como ambos están renunciando, ¿no?, en parte de sus derechos, no es necesario que sea igual, 50-50, no es necesario que haya equivalencia. Puede ser de que uno, digamos, renuncia a 90 y otro renuncia a 10, la cosa es que se pongan de acuerdo, que haya concesiones recíprocas. No es necesario la equivalencia, eso es lo que dice la Corte Suprema también en sus fundamentos, ¿no? Otro, digamos, fundamento que también tiene la Corte Suprema es con relación a la función que cumple la transacción. Refiere que la transacción cumple una función positiva y una función negativa. Positiva porque indica que si la parte que se compromete, ¿no?, que transigió, no cumple con su digamos, obligación, digamos, la otra parte, el acreedor, lo puede hacer cumplir mediante una demanda de obligación de dar suma de dinero, porque como todos sabemos, un acta de transacción tiene un mérito ejecutivo, es decir, se puede ejecutar en un proceso único de ejecución, ¿no? Es por eso que cumple una función positiva. Y también refiere que la transacción extrajudicial sufre
también, digamos, cumple una función negativa. Una función negativa porque puede ser utilizado para que otra parte se abstenga a iniciar un proceso, o en todo caso uno se puede defender, ¿no? Como fue en este caso como excepción, ¿no? Si yo tengo una transacción extrajudicial y me hacen una demanda, yo lo puedo presentar como una excepción, ¿no? O sea, también cumple una función negativa, ¿no? Otro fundamento, el quinto fundamento, es que toda transacción es bilateral, quiere decir que se debe dar entre las personas que, digamos, están en la relación material, ¿no? Por ejemplo, si A y B tienen una litis, la transacción debe ser entre A y B. Si hay más, o sea, puede ser bilateral o plurilateral, pero no puede ser unilateral. No puede ser, o sea, yo solo no puedo transigir, siempre tiene que estar la otra parte, porque si yo solo estaría, digamos, no renunciando a mi derecho, la figura ya no sería transacción, sino sería renuncia, ¿no? Entonces, eso también dice la Corte Suprema, ¿no? Otra, digamos, fundamento es sobre la lesión. Los abogados de la parte demandante, es decir, de los pobladores perjudicados, decían que acá se había configurado la figura de la lesión, porque había habido aprovechamiento por parte de Yanacocha, porque se aprovecharon de los pobladores de su necesidad, dándole una suma debajo, ¿no?, de lo establecido por la ley, ¿no? Es por eso que plantea, ¿no?, digamos, la figura de la lesión en este caso. En este caso, la Corte Suprema es práctica porque se remite al artículo 1455 del Código Civil, que indica que no procede la lesión en remates públicos y tampoco, ¿no?, en transacciones, ¿no? Entonces, como este era un caso de transacción, refiere que la lesión no procede, ¿no? Otro punto que se tuvo en cuenta en este pleno casatorio es con relación, ¿no?, a la transacción de los menores de edad. Es porque, digamos, como dijimos, había también menores quienes habían sufrido los daños y los padres de los menores habían transigido con Yanacocha, pero en este caso, digamos, los abogados de la parte, digamos, demandante refieren, ¿no?, de que no había autorización previa para transigir sobre los derechos de los menores. Ahora, la Corte Suprema indica, ¿no?, que si bien es cierto, para, digamos, transigir sobre derechos menores tiene que haber autorización del juez, pero la norma no indica que si la transacción debe ser antes o debe ser después. En este caso, como había habido una aprobación del juez luego de la transacción, entonces la Corte Suprema dice que como ha habido una aprobación del juez después de iniciar la transacción extrajudicial, refiere que no hay ningún problema porque la norma no obliga que previa a la transacción tiene que haber una autorización del juez. Y como en este caso hubo una autorización del juez después de la transacción, refiere de que estaría conforme a ley, ¿no? Porque la norma no obliga que sea antes o después la aprobación del juez, ¿no?, en transacciones de derechos de menores, ¿no? Otro tema es con relación al interés difuso, que lo dijimos al comienzo. Indica que las únicas personas que son legitimadas a interponer demandas por interés difuso son las personas jurídicas sin fines de lucro, como por ejemplo, ¿no?, los gobiernos locales, regionales, locales o municipalidades y otros, ¿no?, que no tengan fines de lucro. Refiere que una persona natural no tiene legitimación. Esto porque también la parte demandante había interpuesto su pretensión por daño al medio ambiente. El daño al medio ambiente es un derecho difuso, un interés difuso de todos. Entonces, quienes son legitimados solamente son las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no?, como hemos dicho, ¿no?, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no?, y otros, ¿no? También, digamos, la Corte Suprema en este pleno casatorio aplica la teoría de los actos propios. ¿Qué es la teoría de los actos propios? Es una teoría donde se indica que nadie puede ir en contra de sus propios actos. Es decir, que si yo realizo un acto jurídico, mañana no puedo negar ese acto jurídico, porque iría contra los actos propios. Pero también indica que para que los actos propios, digamos, sean válidos, tienen que cumplir tres requisitos. Uno, que existe una conducta vinculante obligatoria. Dos, debe de haber, dice, una pretensión contradictoria. Y tres, debe de haber una identidad de objeto y sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Indica, ¿no?, de que, por ejemplo, tiene que haber una conducta vinculante obligatoria, y llevándola a este caso, sí se cumplía ese requisito. ¿Por qué? Porque, digamos, la parte demandante previamente en la transacción extrajudicial se había comprometido a no hacer demandas en contra de Yanacocha. Y Yanacocha le había dado una suma de dinero. Entonces, sí estaban vinculados, había, digamos, una obligación de ambos.
Y como dice la locución latina, el pacta sunt servanda significa que el acuerdo entre las partes es ley, ¿no? Entonces acá sí se cumplía el primer requisito, porque había, digamos, una conducta vinculante entre las partes, ¿no? Porque ambos habían comprometido algo, ¿no? Uno a no hacer y el otro a darle una suma de dinero. O sea, el primer requisito sí se cumplía para que se configure, ¿no?, la teoría de los actos propios. El segundo requisito era que debe haber una digamos, pretensión contradictoria. En este caso también lo había, porque en la primera digamos, en la transacción extrajudicial, digamos, la parte hoy demandante en ese momento, parte perjudicada, ¿no?, la relación material, ¿cómo se llama?, su pretensión era que le den una suma de dinero y se le dieron. Sin embargo, ahora estaba contradiciendo, porque ahora digamos, a pesar que ya estaba conforme, quería, digamos, una suma elevada. Es por eso, ¿no?, de que el segundo requisito con relación a la pretensión contradictoria también se cumplía en este caso, como decimos, porque había una contradicción entre la primera, que era, ¿no?, la relación material donde estuvo conforme, y ahora en la segunda, en el proceso que estaba disconforme, pero que quería más suma de dinero. O sea, su pretensión era contradictoria entre la primera y la segunda, ¿no? O sea, entre la relación material y la relación procesal, ¿no? Y la 3, la identidad de objeto y sujeto también era la misma, porque se trataban de las mismas partes. Era Yanacocha y era la persona quien suscribió, ¿no?, la transacción extrajudicial. Las partes eran las mismas y el objeto era la misma, porque en ambos casos pedía una suma de dinero. La primera vez pidió una suma de dinero y se le dio, la segunda vez quería más alto, pero en sí había identidad de objeto, identidad de pretensión. Claro que la cuantía era distinta, ¿no?, pero en sí hablábamos de indemnización e indemnización. Entonces, esto es con relación, digamos, al primer pleno casatorio. Como dijimos, se dio como regla 2, 1, que sí procede la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma, es decir, vía sección, y 2, que una persona natural no tiene legitimación para interponer una demanda por intereses difusos, ¿no?, o sea, intereses de todos. Bueno, esto es todo y será hasta una próxima, donde estaremos desarrollando el segundo pleno casatorio civil en el Perú. Muchas gracias.